Caramba, sí que está recia la lluvia, pero bueno, ya estamos aquí. Y si me ven tocar este flautín que me regaló hace muchos años un amigo tzotzil, es justamente porque es una manera de respeto a un espíritu que vivió hace mucho tiempo en aquellas latitudes, nada más y nada menos que en San Juan Chamula, Chiapas. Esta comunidad, este conjunto de pueblos tzotziles, son descendientes de la cultura maya. Muchos se han preguntado qué sucedió con los mayas. Ha habido muchas teorías. Hay quienes se refieren a que simplemente se extinguieron por una epidemia, hay quienes dicen que se diseminaron por diferentes regiones de la península y hay quienes incluso suponen que se fueron a otra dimensión. Lo cierto es que los tzotziles, así como los tzetzales, son descendientes de los antiguos mayas y pensamos que realmente se disgregaron. Fundaron nuevas comunidades que dieron lugar a la preservación de sus creencias. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de un poderoso personaje, nada más y nada menos que el negro de San Juan Chamula. Y bueno, cuenta esta leyenda que en cierto tiempo, una vez que fue abolida la esclavitud de los campos de cultivos, de las minas y otras formas de explotación, hubo un negro que huyó. Este descendiente de africanos era muy solitario y llegó solo a San Juan Chamula, pero se decía de él que sabía manejar los artilugios mágicos y que tenía un lado muy malévolo, ya que sus ataques sobrenaturales, sus ataques mágicos, siempre eran letales. Por esta razón se le temía y se le odiaba. Pero hubo un momento en que el consejo de ancianos de esta comunidad decidieron hacer un templo donde se venerara a la luz, donde se remembrara las deidades ancestrales, así como abrazar el culto de los santos patronos de la Iglesia Católica, así como de todas sus jerarquías divinas, de tal manera que intentaron construir un templo, pero tanto trabajo les daba, porque si no eran huracanes, eran plagas o siempre había muchas dificultades y desacuerdos, y viendo que era hartamente difícil esa edificación, sabiamente se le ocurrió a uno de esos ancianos el invitar a colaborar a ese negro misterioso, a lo cual él accedió utilizando sus poderes, y lo que hizo fue, echando mano de ellos, los dirigió a un cerro, y de ese cerro, de manera mágica, comenzaron a desprenderse grandes bloques de roca que se transformaban en carneros. Y una vez que se había suscitado la transfiguración, corrían y se dejaban caer en el centro de la plaza para recobrar otra vez su pétrea forma, hasta que finalmente fue edificado ese templo. Había un cerro a un costado, donde el poder de este misterioso personaje no operaba, porque las piedras solo se movían, pero no lograban desgajarse. Por ello se dice que en cuanto a este personaje, sigue todavía vivo. Se dice que realmente nunca murió, y que se le puede ver, sobre todo, donde se están edificando grandes construcciones. Al parecer, a este ser sobrenatural no le agradan las grandes obras. Sin embargo, estas obras continúan edificándose una tras otra. Lo cierto es que en la nación tzotzil se le tiene mucho respeto y se dice que sus encantamientos siguen vivos y que esa es la razón por la cual muchas personas le siguen viendo transitar solitariamente cerca de San Juan Chamula. Así que cuando vayan a San Juan Chamula, lo primero que tienen que hacer es, por lo que más quieran, no saquen fotografías del interior del templo porque está muy penado y les pueden incluso quitar sus equipos. Segunda, tengan mucho cuidado con no tocar la mollera de los niños porque esa es una afrenta que también se paga con sanciones civiles que los tzotziles manejan muy hábilmente. Pero es un sitio de poder, es un lugar legendario donde
este misterioso personaje sigue vivo a través de las leyendas y las creencias. Bueno, ahora vayamos al segundo segmento y les vamos a hablar de una raza de gigantes, gigantes en México. Esta raza de gigantes causa mucha polémica. En un principio, en tiempos de la colonia, cuando se encontraban huesos de gran tamaño, se decía que eran de gigantes. Lo cierto es que la ciencia, tiempo después, se encargó de revelar la verdad y esas osamentas eran de fauna mayor prehistórica. Pero hay quienes dicen que sí existieron hombres de gran talla. Bueno, me voy a referir a lo siguiente. Se supone que hace mucho tiempo existieron gigantes y seres humanos y convivían en armonía. La naturaleza daba tanto que no era necesario ir a cazar, no era necesario arrebatar los alimentos a otra comunidad, todo era vasto. Convivían en santa armonía hasta que sucedió una hecatombe. La hecatombe fue tan tremenda que levantó grandes costras de la tierra sobre las cuales había montañas, bosques, lagos, es decir, eran grandes extensiones de tierra que se levantaron súbitamente y todo se borró. Pero hubo personas y gigantes que lograron sobrevivir a esa catástrofe bajo tierra. Se dice que ahí pasaron varias generaciones, hasta que esos sobrevivientes volvieron a salir a la superficie de la tierra, y cuando las personas de talla normal intentaron reconstruir lo que sería la nueva vida, sabían que era una tarea titánica, de tal manera que pidieron a dos príncipes gigantes que también eran sobrevivientes, que de hecho eran una pareja, Berlé y Kirli, eran los nombres de estos dos personajes. Berlé, se dice, venía del oriente y su compañera venía del sur. De tal forma que una vez que el círculo de sabios fue a pedirles que hablaran con las deidades para pedir una oportunidad de poder quedar ahí, los convencieron y estos se dirigieron hacia la fuerza del Creador y ambos pidieron a la deidad suprema que les permitiera vivir ahí. La deidad suprema les dijo que ese no era su lugar y que tenían que buscar nuevas tierras, ya que esas estaban completamente fracturadas y estériles. Pero tal fue la insistencia de esta pareja principesca que el Creador se conmovió y pidió que no solo ellos dos, sino que mandaran llamar al resto de los gigantes sobrevivientes porque les iba a conceder su petición. Así que en cierta noche llegaron todos los gigantes a lo que hoy es el estado de Aguascalientes, justamente al noreste, y pidió el Creador que ahí se recostaran y durmieran todos esa noche. Y así fue hecho. Esa noche los gigantes se recostaron en las grandes llanuras fracturadas y al amanecer se habían transformado en cerros. Si ustedes van a Aguascalientes, pregunten por el Cerro del Muerto. Le van a distinguir porque su silueta es idéntica al de un hombre contemplando el cielo. Y se dice que esos cerros aún tienen el encantamiento para que después de una futura hecatombe ellos puedan de nueva cuenta habitar nuestro mundo en una era de gigantes. ¿Qué les parece? Bueno, pues no olviden darle like, suscríbanse, compartan y envíennos sus comentarios o casos que con mucho gusto los vamos a presentar en este su programa La Otra Puerta. Y por último, hablaremos de un personaje muy especial. Es nada menos que Victorio el Victorioso. Sí, es un apache. Es un personaje que proviene pues de las regiones de Aridoamérica y este personaje surge de la siguiente manera. En tiempos de la Guerra de Secesión norteamericana pues había grandes jefes
apaches que de alguna manera tenían sometida toda la región, aparecían y desaparecían. Y podemos mencionar a Jerónimo, que se dice que era un chamán, se dice que él manejaba el arte de la bilocación, que significa que puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y también tenía una capacidad muy semejante a lo que se conoce como mimetismo, en el cual es tal su grado de inmovilidad o de camuflajeo que se pierde en los fondos donde se encuentre. Jerónimo era un personaje muy especial. También se habla de Satanta, se habla de Nana, pero hubo uno que se llamó Mangas Coloradas, que también era un jefe apache, era un jefe chiricahua que se especializaba en asaltar los cargamentos, las caravanas, como una represalia al maltrato y el abuso que los invasores norteamericanos también, como en México, tenían para contra ellos. De tal manera que nuestro personaje Victorio, una vez que falleció el jefe para el cual trabajaba, que era justamente Mangas Coloradas, él asumió el liderazgo en 1879. Y se dice que Victorio logró juntar hasta 300 guerreros que le acompañaban en sus apariciones y desapariciones. Pero curiosamente Victorio tenía como sus colaboradores a un grupo de 4 brujos y 2 curanderos. Y se dice que ellos le pronosticaban a Victorio cuándo iba a haber niebla, cuándo iba a haber lluvia, por dónde transitar para escapar del ejército norteamericano, así como del mexicano de aquellos tiempos. Y era increíble que ante los ojos de sus persecutores, los hombres de Victorio desaparecían en un momento. Se decía que entraban a cavernas. Otras versiones se dice que eran espíritus, otros dicen que eran alucinaciones. Lo cierto es que Victorio, una y otra vez, siempre con sus estrategias, lograba burlar a sus persecutores. De hecho, desde su nacimiento fue muy singular, porque en una incursión que los chiricahuas hicieron a una comunidad mexicana, secuestraron a una mujer de nombre María Arciniega. Y mientras María se encontraba con esa comunidad, tuvo un hijo que fue Victorio. Así que era un mestizo, y además era producto de un hecho pues no probo. Sin embargo, él se dio a la labor de ser uno de los más destacados rebeldes y bandoleros apaches que azotaban la frontera entre México y Estados Unidos. Hasta que en cierto tiempo sus chamanes, sus temporeros, al parecer erraron, porque el general, nada más y nada menos que Joaquín Terrazas, en la batalla llamada de los 3 castillos, salió victorioso, en donde Victorio perdió su victoria. Fue su primera y letal derrota y falleció en esa batalla junto con sus mejores 77 guerreros. Y sin embargo hay personas que, a pesar de que Victorio terminó sus días en esa terrible batalla, se les ve en las serranías subir las lomas y desaparecer como lo hacían en vida. Así que Victorio no fue otra cosa que un personaje que manejaba la magia, la estrategia y la furia para poder vengar todos los abusos a los que su pueblo fue sometido. Así que si escuchan el nombre de Victorio, recuerden que fue un personaje chiricahua que supo manejar esas 3 fuerzas. Bueno, esperemos que les haya agradado esta edición y nos vamos a ver la próxima en la otra puerta. Hasta entonces.